¿Hebreos qué? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Amén, ¿lo tienen? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el ¿qué? El arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que viene ¿por qué? Por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es, ojo, por la fe. Yo a veces me pongo en el lugar de Abraham o en el lugar de Noé. Imagínate tú que Dios te diga, construye un barco para que se monten todos los animales por pareja y te diga, construyelo, y lo bueno es que te lleva a construirlo allá arriba en la popa. Y tú dices, pues cuando quiera llover y llegar el agua aquí, está difícil. La gente se sorprendía, era porque decía, ¿cómo vas a construir un barco en tierra seca donde no hay mar? Estamos lejos del agua. Y la gente decía, Noé verdaderamente está loco. Y le decía, hey, va a venir un diluvio. Pero lo increíble no era que cualquiera dice, va a llover, y dice, no, puede llover. Pero es que antes no llovía. Antes, como dice la Biblia, salía un vapor de la tierra, o como lo que uno llama en la noche, sereno. Ustedes ven en la noche que de repente uno deja una moto, un carro, deja un trapo, un plástico afuera y amanece al día siguiente mojado, ¿cierto? ¿Y en qué momento se mojó? Fue el sereno de la noche. Pasó un sereno, un vapor, y moja todo. Y en muchos lugares donde no hay agua, las aves en las mañanas procuran muy temprano buscar esas gotitas de agua en las hojas y beben de ahí, y de ahí se sustentan hasta el día siguiente cuando no hay agua. Igual los animales en tiempo de sequía llegan, la hoja húmeda, empiezan a absorberla para poder tomar un poco de agua si quieren el día. Y esa era la forma como antes llovía. Era un vapor que mojaba la tierra y mojaba todo. Y la gente sabía eso y decía, Noé, ¿cómo tú me vas a decir que va a venir un diluvio y va a mojar esto? ¿Cómo va a caer agua del cielo? Porque la gente, es como yo decirte ahora, mañana va a caer un aguacero de piedras. Tú vas a decir enseguida, eso es imposible. Así era antes caer lluvia. Como no caía agua del cielo, la gente decía, está loco, ¿cómo va a caer lluvia? La gente no la conocía. Y sin embargo, Noé, me imagino que todo el mundo le decía a Noé, eso no se puede, eso es imposible. Noé,
y Noé quizás cortando los árboles y tirando los listones. Vamos a hacer el barco aquí, vamos a ponerlo acá, porque bíblicamente Dios le dio todas las medidas a Moisés, a Noé, para que hiciera el barco. Y él empezó, quizás venía el que estaba por acá, que estaba haciendo oficio, se acercaba donde Noé le decía: no, ¿qué? Ven, yo te ayudo a pegar la tabla esta. No, que tengo que cortar, no te preocupes, agarra el cuello acá, y lo ayudaban. Quizás así como ahora. Tú estás ahora mismo haciendo un huevo y se aparecen varias personas. Yo te ayudo porque estás sin hacer nada. Y empiezan a ayudarte. Y quizás la gente ayudaba a Noé y se burlaban de él. ¿Y de dónde vienes tú? Yo vengo de donde el viejo loco Noé, el que está haciendo el barco. Y era la risa del lugar. Y te aseguro que Noé, no tengo la fecha exacta, pero duró mucho tiempo haciendo ese barco él solo. Y él quizás decía: nadie cree en esto. Nadie cree que Dios ha dicho que va a hacer algo grande. E igual le pasó a Abraham. Abraham vivía en un pueblo que se llamaba Ur, el Ur de los Caldeos. Abraham, el papá económicamente estaba bien. ¿Qué hacía el papá de Abraham? La familia de Abraham se dedicaban a hacer dioses. Hacían imágenes. Es como tú ahora pasas por aquí a un lugar donde hay esa cerámica y tú ves que ahí está X santo, X santa y una cantidad de santos así en fila. Los hacen ahí. A eso se dedicaba el papá de Abraham. El papá de Abraham hacía los dioses. En ese tiempo los dioses eran Diana, era Baal, era una cantidad de dioses. Y él los vendía. Venían quizás los de Barranquilla y le decían: ¿a qué Dios adoran allá? Nosotros adoramos a Baal. Aquí tienes a Baal. Quizás venían los de Cincelejo: ¿a quién adoran ustedes? Nosotros adoramos a Diana. Y aquí tienen, le daban a la diosa Diana. ¿A quién adoran ustedes allá? A San Sancocho. Y le daban su santo. O sea, ellos se dedicaban a darle los dioses de todos. Y como eso era el boom, que todo el mundo tenía que tener su dios, ellos les iba bien económicamente a los papás de Abraham. Y en una de esas, lo increíble era que Abraham, teniendo una familia que era idólatra y que hacían dioses, vino un día a Abraham. Dios le habló y Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Imagínate que tú oigas esa voz que te diga: sal de tu casa y de tu familia, porque te voy a llevar a X pueblo y allá vas a predicar la palabra. Y Abraham oyó la voz y decidió obedecerla. Dice la Biblia que él se despidió de sus padres, pero se llevó a su sobrino. Le dijo al sobrino: vámonos. Y se llevó, fue a caminar la tierra buscando a dónde Dios lo iba a llevar, creyendo que Dios lo iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Cuando dice leche y miel, es que, ojo, leche va a ser rica en oveja, ganado, o sea, va a ser para pastar, va a ser rica en eso. Y la miel es que tú recuerdas que las abejas no están en cualquier parte. Las abejas están donde está la tierra que produce frutos. Recuerden que para que haya frutos tiene que haber flores. Y las abejas les gusta estar ¿en qué? En las flores. O sea que la tierra iba a ser rica para poder pastar y para poder sembrar. Y Dios le dijo: leche, que fluye leche y miel. Y esta gente le creyó a Dios. Dile que tanto hay que creerle a Dios. Y dice el 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que lo encontró
yo hago una pregunta. ¿Tú crees que lo encontraste o que no lo has encontrado? ¿O todavía está perdido Dios? ¿O tú crees que todavía Dios está perdido? Porque hay personas que todavía dicen, ¿será? O sea, Dios se le perdió en el momentito. Creer, dice lo que dice, Hebreos 11:6. Dice, pero si fuese imposible, ahí está. Porque es necesario que se quede, se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador es ganador, el campeón. Crea que yo fui beneficiado con esto. ¿Qué quiere decir eso? Que los que buscamos a Dios y lo encontramos somos más que privilegiados, porque encontramos lo que mucha gente ha estado buscando y no ha encontrado. Hay personas que toda la vida, toda su vida, han intentado buscar a Dios y no lo encuentran nunca. Yo he oído testimonios donde hay satanistas que dicen que el verdadero Dios es el diablo. Satánico. Y ellos dicen, no, el que murió en la cruz era un farsante. Satanás o el diablo, Lucifer, es el verdadero. Y ellos dicen que el diablo les da el amor que ellos necesitan, que les da la paz que necesitan. E incluso una vez yo vi predicando, contrataron un influencer, el de la iglesia satánica de aquí de Colombia, que está creo que en Parmeña, si no me equivoco. Contrató un influencer para empezar a predicar a través del mensaje del influencer. Se metió el influencer y que escondió en la iglesia satánica y grabó y que escondió los ritos, pero era para que la gente se cautivara. Sí. Y en última salieron la entrevista con el satánico, con el pastor de la iglesia satánica. ¿Y sabe lo que decía el hombre? Y decía, Satanás es el mejor Dios que hay. El otro, decía él, Jesús, el tal Jesús ese, te quiere tener esclavo. Pero Satanás te va a dar riqueza, te va a dar lo que tú le pidas. Es más, vengan acá y hacen pacto con él y él les da lo que le pida, fama, oro, lo que quiera, porque mi Dios es bueno, decía él. Lo que pasa es que el diablo, ojo, él ofrece lo que no es de él. ¿Verdad? ¿Entendés lo que le quiero decir? Él ofrece lo que no es de él. Ese es como un supervisor de una empresa. Y dice, no te preocupes, ¿quieres empleo? Yo te meto a trabajar. Él es el supervisor. O es quizás gerente y dice, no te preocupes que mi empresa, ¿quieres trabajar? Yo te meto cuando quieras. Él te está metiendo a trabajar en lo que no es de él. Viene el dueño de la empresa, lo echa a él y echa a todos los que se metieron. Él se cree el dueño del oro, la plata y la fama. Lo que pasa es que Dios le dio permiso. Dios le dijo, quédate ahí. Y él dice que engañará a los que le fuere posible, a lo máximo si le fuere posible. Por eso es que la Biblia dice, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? O sea que cuando uno conoce a Dios, cuando uno encuentra a Dios, ya uno empieza a detectar, ya uno sabe que es de Dios y que no es de Dios. Ya uno conoce, ya uno está en la fe, en lo verdadero, uno es inamovible, uno es estable en lo que quiere, uno empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen, ya uno empieza a llamarse hijos de Dios. Y esta palabra hijos, viene de engendrar. Y recuerden que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya uno fue engendrado en la fe. Ya uno viene adquiriendo el ADN de Dios en nuestra vida. Y cuando uno empieza a meter eso en nosotros, empieza Dios
a renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y nuestro ser. Hay dos tipos de hijos. Recuerden que Jesús, se me escapa el verso ahora, cuando llamó a los escribas y fariseos, le dijo: vosotros sois hijos del diablo, o vuestro padre es el diablo. Y ellos dijeron: ¿por qué nos llamas hijos del diablo? Mateo. Y él les dijo: porque las cosas de vuestro padre hacéis. Mateo 28. Ojo, porque las cosas de vuestro padre hacéis. O sea que los hijos de Dios, o los que hayan a Dios, hacen las cosas de Dios. Pregúntale a que está a tu lado: ¿qué haces tú? Pregúntale. ¿Juan qué? Juan 8:39. Las cosas, ¿qué cosas haces tú? Juan 8:39. Ellos le dijeron a Jesús, Juan 8:39, está escrito ahí, respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueres hijos de Abraham, las cosas de Abraham harías. ¿Qué dice el 40? Pero ahora procuráis matar. ¿Están en qué? 39 qué? El 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 44. 8:44. Ahí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras. ¿Lo pasaste? Ahí está. Listo. Vuestro padre el diablo. Vamos con esto. La fe, ojo, para que haya fe en ti, tiene que ocurrir algo. La fe, dice la Biblia, que viene por el Oír oír. Y el oír, la palabra de Dios. la palabra de Dios. O sea que el que es de Dios empieza a escuchar la palabra de Dios, a meterla en él, a vivir la palabra de Dios. O sea que cuando uno mete la palabra en uno lo que va a hablar es fe. Pero los hijos del diablo no hablan fe, hablan lo diferente a la fe. Y uno tiene que aprender, si uno es un hombre, una mujer de fe, uno tiene que aprender a hablar. Porque si Noé fue capaz de creer, imagínate, construir un barco de la nada, creer. Y cuando uno empieza a creer, mucha gente empieza a señalar y a decir: estás loco. Cuando uno quiere meter algo en su vida que se llama el sueño de Dios, mucha gente te va a decir: hey, estás loco. ¿Cómo que tú ahora, después de ser X persona, ahora cantas? Ahora sacas un día los jueves para ir a la iglesia, los domingos para ir a la iglesia. ¿Cómo que ahora vas a sacar una célula? ¿Cómo que ahora todo lo que vas a hacer, dice, voy a consultar a mi Dios para ver Dios qué me dice? La gente eso no le cabe en la cabeza. Tú le dices: voy a meter una bebida por fe, voy a creerle a Dios que Dios me va a responder a través de esta bebida. La gente dice: y este está loco. Alguien te amenaza y te dice cualquier cosa, tú dices: vamos a orarle a Dios para que Dios haga algo. Antes era, ¿quién es el que? No, el que te anda buscando la pelea, cogían 2 piedras y ibas y se las reventabas en la puerta de su casa. Antes decía: no, el que ya me está mirando manuco, busca tu cuchillo ahí para darle mano a mano con ese tipo. ¿Es o no es? Cualquier problema, vamos a tomar los tragos.
Cualquier cosa, vamos a hacer esto. Ahora, la fe te cambió la mente, te cambió tu vida. Ahora tú ves que le está mirando maluco, tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, toma control. Toda obra del diablo queda sin poder en el nombre de Jesús. Tú empiezas a actuar conforme a la fe, a la palabra que está en tu vida. La palabra tiene que brotar de cada uno de nosotros. Si no hay fe, no vamos a llegar a ninguna parte. Podemos decir, este año va a ser el mejor año, Dios va a bendecirnos, Dios va a abrir la ventana de los cielos, Dios va a hacer maravilla, pero si no lo creemos, tenemos la convicción, la certeza de que hallamos al Dios viviente, no lo vamos a hacer. Porque tú ves la gente que a fin de año se mete bajo la mesa, otros compran maleta para ver la vuelta plata. Yo vi en el Lara, los últimos días de fin de año, eso había un uverío, uvas como tú menos crees, estaba el uverío, ¿qué cantidad de uvas? Porque la gente anda buscando las 12 uvas para comérselas. La gente anda buscando el interior amarillo para ponérselo. Los interiores de colores, porque cada color significa algo. ¿Me entienden? La gente cree que eso es fe. Eso no es fe. Son supersticiones, abuelos. Y dicen, no, vamos a creer que este año voy de viaje. Y empiezan a comprar maletas y a darle la vuelta a la cuadra. Y ese año ni a turbaco va. Y es increíble. Y lo increíble, ¿sabe qué? Cristianos haciendo eso. Cristianos comprando las 12 uvas para las 12 uvas, ¿para qué son? ¿Para qué son las 12 uvas? ¿Para qué saben? ¿Ah? ¿Son qué? 12 deseos. Imagínate, 12 uvas para 12 deseos. ¿Y el interior amarillo para qué? ¿Para qué? Prosperidad. ¡Qué locura! Es una locura. ¡Ey! Para que según la fe no tengo necesidad de comerme 12 uvas para que Dios conceda mis 12 deseos. ¿Qué tengo que hacer? Para que Dios conceda mi deseo. Deleítate. ¿Deleítate qué? Deleítate en Jehová y qué. Y Él te concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Y la gente cree comiendo uva. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y se andan poniendo el pantaloncillo amarillo para que venga prosperidad. Mira, te digo una cosa. Si el pantaloncillo rojo y amarillo diera prosperidad, vean, los pantaloncillos amarillos fueron los más caros que hay. O los interiores amarillos fueran los más caros. Pero la Biblia dice, séme fiel, ojo, séme fiel en las ofrendas, en los diezmos, dice Malaquías 3:10, séme fiel en las ofrendas, en los diezmos, y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que ¿qué? Sobre y abunde. ¿Hasta que qué? Ahí no menciona ningún pantaloncillo amarillo. O sea, la Biblia no dice eso. Imagínate que Noé vaya a construir el barco ese y venga un vecino y le dice, ay no, tú te vas a matar ahí. Mira, mejor una canoa.
Y empieza, lo voy a decir, y a construir lo que, otra cosa diferente, porque alguien le aconsejó que así le iba mejor. Y hace una canoita. ¿Dónde va a caber un caballo ahí? O el elefante. Yo dije, cuando Noé construyó el barco, los únicos animales que no entraron fueron los peces. Y sin embargo, te aseguro que los peces estaban pegaditos a la misión. Pegaditos ahí. Uno tiene que aprender a creer con inteligencia. Uno tiene que creer con inteligencia. Porque hay gente que hay fe y hay cosas que Dios te dice. La fe es creer. Creer. Creer que lo que Dios te ha dicho. Una vez yo he orado por muchos enfermos y Dios los ha sanado. Pero un día yo fui a visitar a alguien y me dijeron, pastor, ore por una señora que se está muriendo. Yo le dije, sí, pero yo miraba y decía, no, yo para allá no quiero ir. Yo sentía de no ir, no quiero ir para allá. Pastor, para que ore por la señora, no, ya después vamos mañana. Pastor, se está muriendo. Yo hago que no quería ir para allá. Y yo recuerdo que cuando yo iba en el camino, llegué, me dijo, ¿dónde es la casa ahí? Entré a la casa, era una casa normal, el cuarto donde estaba ahí era oscuro. Yo la miré y algo me dijo, ora, pero ella no se va a sanar. Yo cogí, la miré, estaban todos ahí, porque yo no voy a decir, no, yo sentí de Dios que ya no la va a sanar. Imagínate que yo diga eso. Eso se llama inteligencia y prudencia. ¿Vieron? Yo cogí y le dije, no, listo, vamos a orar por ella. Le puse las manos, Padre, en el nombre de Jesús. Que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Me salí, pero cuando yo iba, le pregunté a la persona que iba conmigo, que me llevó, le dije, ¿quién es esa señora? Y me dijo, esa señora, ella fue cristiana y ella se apartó. Pero cuando ella estaba enferma, tenía una enfermedad incurable, la misma enfermedad que tenía cuando la fui a orar por ella, la misma enfermedad incurable la tenía, y Dios primero la sanó de esa enfermedad. Fue a la iglesia, Dios la sanó. Cuando Dios la sanó, ella empezó a predicar, y empezó, iba por aquí, iba por allá, y eso cantaba en la iglesia. Era un cristiano con fiebre, o con el primer amor. Fuego de Dios, predicaba por todos lados. Pero llegó el momento donde ese cristiano empezó a enfriarse. Esa cristiana empezó a enfriarse. Y esa cristiana le quitó el marido a otra muchacha de la iglesia. Y en última se lo quitó y terminaron apartados los dos. La invitaban a la iglesia y decían, a otro día. Así como cuando uno le dice cristiano apartado, ¡hey! Todo bien, yo sé. Y empiezan a justificarse con la Biblia. No, pero es que la Biblia dice que Dios perdona. Yo conocí uno más cruel que dijo, no, yo sé que Dios me va a dar oportunidad cuando yo me muera, antes de morirme de arrepentirme. ¿Qué sucede? Que esa persona me dijo, no, esa persona, ella fue apartada. Y yo dije, ya entendí por qué Dios se la quiso llevar. ¿Y sabes qué entendí yo ahí? Que esa mujer alcanzó la misericordia de Dios. Dios se la quiso
muriendo lentamente para poder llevársela con él. Porque hay cristianos que una vez se apartan, se encierran por dentro, por fuera, mueren en cualquier momento, se pierden. Y yo ese día dije, Dios es bueno. Tú sabes la cantidad de hospitales, la cantidad de personas que ateos, porque ningún ateo, nadie muere ateo. La gente buena y sana dice, yo no creo en Dios, Dios no existe, pero cuando sienten la cosa maluca y el pitico del aparatico se explota y que pip, ahí todo el mundo dice, Dios mío, si tú existes, acuérdate de mí. Dios mío, perdóname por si la mosca. Tú sabes la cantidad de personas por su misericordia que van a los que están en los hospitales actualmente. Quizás nunca aceptaron a Cristo, quizás hablaron mal de las cosas de Dios, pero en último momento le dijeron, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Y alcanzaron la misericordia. Pero hay otros que no. Hoy el testimonio de alguien que fue apartado y era un predicador grandísimo. Y este predicador, Dios le envió a otro joven que le dice, ve allá y predícale porque va a morir. Y el hombre estaba tirado en la cama. Eso lo vi yo en un libro. Cuando le estaba predicando el otro, mira, Dios me mandó a decirte que hay tiempo de arrepentirte. Pero el predicador que se estaba apartado decía, yo no tengo perdón de Dios. Dios se olvidó de mí. Y él decía, pero hey, tienes tiempo de pedir perdón a Dios. Y él decía, no, Dios no me va a perdonar. Se metió en su cabeza, conociendo a Dios, y creía que Dios no lo iba a perdonar. Y en el libro ese que estaba leyendo, contó que cuando falleció, el predicador al otro hablándole, falleció ahí. Dice que de repente el cuarto se oscureció, murió enseguida. ¿Qué sucede? Que ¿cómo utilizamos nuestra fe? Yo te digo una cosa, la fe es lo que lo mantiene a uno vivo. Es lo que lo hace venir a la iglesia. La fe es lo que lo hace a uno cantarle a Dios. La fe es lo que lo hace a uno estar aquí ahora. Porque actualmente, tú puedes estar en otra parte, ¿sí o no? Tú puedes estar en otra parte, ahora mismo jugando a fútbol. Usted puede estar en un programa de televisión ahora. Mi hermana puede estar ahora mismo hablando con alguien. Pero ustedes decidieron por fe, porque creyeron en el invisible. Y dicen, aquí no voy a conseguir nada. Allá, en la iglesia, en el segundo piso, ahí voy a adorar a Dios. Ahí voy a ejercitar mi fe y voy a encontrar lo que pocos no han encontrado, y voy a ser galardonador de haber encontrado al Dios vivo. Eso es moverse en fe. Pablo dice, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Hay personas que andan endemoniadas, pero nosotros andamos en el Espíritu. Pero cuando Pablo habla de andar en el Espíritu, lo dice con E mayúscula. Y la E mayúscula significa Espíritu Santo. Ya uno va a ser guiado por el Espíritu de Dios.
Y los que andan guiados por el Espíritu de Dios son hombres y mujeres de fe. Dile a que está a tu lado, ¿tú eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Eres guiado? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? Recuerden algo. Antes yo me paraba los fines de semana, cuando llegaba el viernes, ya hoy jueves, ya mañana, por ejemplo, ya un día así como mañana, ya yo estaba pensando que iba a ser el viernes en la noche, el sábado y rematar el domingo. Yo lo estaba pensando. Antes, cuando andaba sin Dios, ¿cuántos pensaban así como yo? Yo pensaba, decía, viernes, wow. Ahora le llaman, ahora el jueves le dicen viernes pequeño. Hey, sábado decía, locura. Y si había festivo, más todavía. Ya yo lo tenía aquí, porque tenía el espíritu del mundo. Ya las emociones del mundo me llegaban. Y yo decía, ¿dónde hay fiesta? ¿Dónde hay fiesta? ¿Dónde hay fiesta? ¿Dónde hay fiesta? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo estar con el desorden? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está esto? Ya yo estaba planeando ese fin de semana. Y lo increíble es que cambié eso para venir los sábados al servicio de los jóvenes. Y cambié todo eso porque el domingo ya yo no voy a playa. El domingo me vengo a bañar en el Espíritu Santo a la iglesia. Yo cambié mi rutina. ¿Y quién hace eso? Cuando uno empieza a andar en el Espíritu. Ya uno dice, hey, el domingo papá, uno dice, no, y la iglesia. Es más, yo cuando voy a playa, yo a veces voy los días de semana, o si no voy un lunes festivo. Porque yo cambié mi rutina. Mi vida dio un cambio. Es más, me acostumbré tanto que el domingo que yo no venga a la iglesia, yo me voy a sentir mal. Porque yo me acostumbré, mi vida se hizo eso. Esos son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dile aquí a tu lado, tienes que buscar la fe. Tienes que buscar la fe. Y este año, para terminar, este año es un año donde los vamos a multiplicar como tú menos crees. Este año es un año de crecimiento. Va a haber bendición. ¿Sí? ¿Saben por qué sé que va a haber bendición? Porque Dios es bueno. ¿No me entiendes? Porque Él es bueno. Pero de que va a haber represión contra la humanidad, sí la va a haber. No te voy a decir que, como se para mucha gente este año, yo digo a veces los predicadores del terror, que se paran así, siempre para comienzo de año, sale un hermanito y dice, este año yo tuve un sueño. Yo digo, ¿qué sueña? Va a haber un temblor así, y va a venir esto, y va a haber... Si yo te digo eso, te estoy mintiendo. Yo te digo que Dios va a bendecir a su pueblo, pero también pueda que vengan cosas terribles. Pero sea bueno o sea malo, nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios como externo. ¿Me están entendiendo? Lo que sí les digo una cosa es, Dios nos llamó a algo, como iglesia, como ministerio, como Centro Internacional de Avivamiento, nos llamó a multiplicarnos.
Y este año nos vamos a multiplicar. ¿Y saben por qué nos vamos a multiplicar? Por dos letras. Por dos letras. Que es la F y la E. Que es fe. Mire, lo que tiene uno, lo que Dios le da a uno, es contagioso. Eso que Dios te dio es contagioso. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios me dio, la paz, el gozo, el amor, la fe, se te pega a ti. Y tú dices de repente, antes estaba vacío, ahora estoy lleno. Antes estaba triste, ahora estoy gozoso. Antes no creía en nada, ahora tengo fe. Y llamo las cosas que no son como si fuesen. ¿Y sabes cuándo se nota que tú estás contagiando a los demás? Cuando tú empiezas a hablar sin querer de Jesús. ¿Cierto? Que has estado en una conversación normal y de repente sales hablando de Dios. ¿Es verdad o mentira? Y tú dices, hey, mira, y tú dices, caramba, ya está hablando de Dios. Y eso es contagioso. Y por mucho que tú quieras, llega la gente donde tú te dices, hoy no voy a hablar de Dios. A mí me ha pasado así. Voy a encontrar con los amigos y les voy a hablar de Dios hoy. Y me siento con mis amigos a hablar, que no son ni cristianos. Yo tengo unos amigos que no son cristianos. Amigos desde antes de ser cristianos. Esos amigos que andaban, yo todavía hablo con ellos. Lo hago todos los días, los visito una vez al año. Ellos me dicen, oye, ahí, tú nada más vienes en diciembre. Y paso por ahí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Y sale, ahí, hablar conmigo un rato. Y ellos empiezan a hablar un tema normal y termino predicando de Jesús. Digo yo, no voy a hablar de Dios hoy. Y empiezo a hablar con el hombre y de repente termino hablando y predicando. Porque eso está en mí. Eso corre. Corre por mi vena, corre por mi sangre. Está en mí. El que tiene fe, habla fe. El que tiene chisme por dentro, ¿qué va a hablar? El que tiene mentira, el que tiene fe, habla palabra de fe. Amén. Amén. Y este año donde vamos a multiplicarnos fuertemente. Va a haber una recarga este domingo. Este domingo hay una recarga. Pregúntele a su líder, líder, ¿cómo hago para venir a la recarga? La recarga va a ser desde la escuela dominical, que comienza a las 9, y, o sea, los que vienen para el servicio terminan a las 9, a las 11 que se acaba el servicio. Pero los que vienen para la recarga se pueden quedar hasta las 2 de la tarde. ¿Qué vamos a hacer después? Después vamos a hacer un periodo de oración. Vamos a adorar a Dios y vamos a un predicador, una predicadora invitada va a venir y vamos a ministrar a la iglesia. Y después de ahí vamos a un delicioso almuerzo que van a preparar en la iglesia. Pastor, no es que lo que se va a cobrar ahí es el valor del almuerzo y para la ofrenda del predicador. Pastor, ¿cuánto es? Baratísimo. No es ni 30,000, no es ni 20,000, son 17,000 pesos. ¿Cuánto es una corriente de afuera? ¿Cuánto? 15,000 pesos. Y esos 17,000 pesos lo vamos a cogerlo es para darle la ofrenda a la predicadora que viene y para el almuerzo. Por ahí me dijeron que van a hacer un arroz